con primicias a toda hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% Noticias, en Canal 15. Felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar haciendo un análisis de las principales noticias a nivel nacional e internacional con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República de Nicaragua, ex embajador de Nicaragua en Washington, ex funcionario del Banco Mundial. Con él vamos a estar hablando primero de las perspectivas económicas del 2016. Vamos a estar hablando con él también alrededor, siendo un año electoral, influirá en la economía nacional este proceso del año electoral, el impacto de la sequía en Nicaragua, el impacto de la posible o la desaceleración económica que hay en casi todo el mundo. También con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación política de Nicaragua, entrando ya a un año electoral, sobre todo donde están pasando acontecimientos interesantes, y esta semana va a ser una semana sumamente interesante. Así que después de nuestro comentario estaremos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Hombre, quisiera aclarar, el día de ayer recibí muchos correos sobre
el programa de ayer, donde sobre todo el tema que tocamos sobre si era correcto o no era correcto, si se apoyaba o no se debería de apoyar el nombramiento o la propuesta de nombrar al cardenal Miguel Obando prócer de Nicaragua, como hay una propuesta que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Muchos me están preguntando que al fin cuál fue mi posición, que vio mi posición gallo gallina. Quiero decirle que mi posición no es gallo gallina. En primer lugar, creo, le voy a decir, le resumo en dos cosas. Creo que en primer lugar, desgraciadamente en Nicaragua el estándar para escoger al próceres nacionales la pusieron muy baja. Y al ponerla baja, los requisitos, los méritos no son tan exigentes como debería de ser, como creo yo que debería de ser. Independientemente de eso, yo sí creo que el cardenal merece que sea prócer de Nicaragua, bajo los estándares en los cuales aquí han sido electos antes otros. Sí, pero Joaquín Chamorro fue electo prócer de Nicaragua y ha tenido mucho menos relevancia en la historia de este país que el cardenal Miguel Obando. ¿Por qué no se le va a dar al cardenal Miguel Obando? Independientemente que tengamos diferencias sobre su actuar y su participación política en los últimos años, donde evidentemente se inclinó la balanza hacia un lado, como antes la había inclinado hacia otro lado. Para que estén claros aquellos que querían oír mi punto de vista alrededor de ese tema. Hombre, esta semana supe en la parte política, bueno, hoy, antes de entrar, hoy hay el 25 aniversario del asesinato del comandante 380 Enrique Bermúdez. Y da una molestia y un enchichamiento. Y no entiendo cómo aquellos que se llaman líderes de la contra, líderes de la resistencia, han dejado pasar en la impunidad desde el asesinato del comandante 380, Enrique Bermúdez, a la salida del Hotel Crown Plaza aquí a unas cuantas cuadras de aquí, del canal, como la desaparición, la muerte extraña, accidentes raros, asesinatos de muchísimos comandantes de la revolución que en este periodo, desde que se inició los procesos de paz, han desaparecido. Y ni la resistencia, ni los miembros de la contra, o de aquellos que se dicen ser líderes, han reclamado con la vehemencia, con la insistencia, con que se debería reclamar el asesinato y las muertes raras de muchos de estos comandantes que se jugaron su vida para conseguir la paz en este país, para que volviera la democracia en este país y que fueron desapareciendo poco a poco en circunstancias bien extrañas. Es vergonzoso el actuar de la resistencia, de los líderes de la resistencia, de los líderes de la contra, en todos los aspectos alrededor de este tema. Hombre, este fin de semana, el Movimiento Unidad con Dignidad va a celebrar, me dieron mi fuente el día de ayer, una actividad en Masaya, donde van a elegir a su Junta Directiva Nacional, celebrando la notificación que el Consejo Supremo Electoral le va a entregar su personería jurídica. Entre lo que tengo entendido es que Edgar Matamoros va a ser el presidente del Movimiento Unidad con Dignidad, Santiago Aburto va a ser el vicepresidente del Movimiento Unidad con Dignidad, el diputado Mauricio Montealegre va a ser el secretario general de este movimiento. Tengo entendido que Lucas Reyes, de Masaya, va a ser nombrado fiscal. Leonardo Morales va a ser secretario de organización, Carlos Valles de propaganda
e inclusive van a crear la Secretaría de Promoción del Deporte, la que va a hacer Agustín Cedeño, por lo que tengo entendido. La idea de este movimiento, después van a solicitar una reunión con Fabio Gadea, al cual van a respaldar para candidato a la presidencia, e inclusive, si don Fabio quiere ir en la casilla del PLI, van a respaldar la candidatura de don Fabio en la casilla del PLI, con la condición de que ninguno de los candidatos actuales se reelija y que solo vayan figura nueva o propuesta nueva. Esa va a ser la condición del Movimiento de Unidad con Dignidad. Eso dejaría fuera a todos los candidatos a diputados del PLI actualmente, que ayer ya empezaron a inscribirse nuevamente. Tengo entendido que más de 25 personas se inscribieron y alrededor de 12 de los diputados actuales se inscribieron para reelegirse nuevamente. Dejaría fuera al mismo Santiago Burto, dejaría fuera al mismo Mauricio Montealegre. Si eso no da resultado, entonces van a ir a platicar con el PLC, donde hay un grupo del PLC que está buscando, interno del Partido Liberal Constitucionalista, que están buscando cómo boicotear o cortarle la cabeza a la candidatura de Noel Vidaurre. Molestos porque la condición que ha puesto Noel Vidaurre, o la condición que puso Noel Vidaurre para aceptar la candidatura en la alianza que dirige el PLC, es que los diputados y diputadas que vayan a la Asamblea Nacional tienen que ganarse el puesto y tiene que ser por mérito y no por dedazo. Ya vengan esto de Arnoldo Alemán o de otra persona, que el dedazo se acabó. Entonces eso ha causado mucha molestia e inclusive en la reunión del CEN pasado se habló y se le reclamó fuertemente, tengo entendido, al presidente honorario del PLC y a la presidenta María de Osuna para que se hablara al respecto. Entonces hay un trama, un plan ahí que están montando para ver cómo hace, para ver si le cortan la cabeza a Noel Vidaurre. Doctor Vidaurre ahorita anda de viaje, vamos a ver cuando regrese si conversamos al respecto. Hombre, para terminar, el PLI definitivamente va a ser, ayer estuve viendo los procesos de inscripción y los mecanismos de elección que ha decidido el PLI y la coalición alrededor del PLI para escoger sus candidatos a diputados departamentales. Definitivamente el gran elector va a ser el mismo Partido Liberal Independiente. Porque además, una persona que quiera, por ejemplo, respaldar a Chico Valdivia, que está buscando reelección por Masaya, y quiere respaldar a Wilber López, que está buscando reelección por Carazo, no lo puede hacer. Una persona solo puede respaldar a un diputado, solo le puede dar un voto a un diputado. Lo que no estoy claro es si se va a poder permitir planchas, porque si se permite plancha, entonces tendría más chance, pero si el voto es individual y no se permite plancha, no le veo posibilidades al MRS de sacar, o a los miembros de la coalición, sacar tal vez 2 o 3 diputados, candidatos a diputados máximo, y uno de ellos que supuestamente ya hay un acuerdo que Carlos Noguera es el candidato a diputado por Jinotega. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa.
sobrino, yo ando palmado, paga vos. ¡Hala, tío! Tranquilo, amigos. Usted puede pagar y su tío le puede mandar ese dinerito a través del celular. ¿Cómo? 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 Con el nuevo servicio de Banpro, la billetera móvil. ¿Y cómo lo hago? Marcando gratis asterisco 155 numeral o bajar la aplicación. Billetera móvil, la forma más fácil, rápida y segura de transferir, pagar, recibir y retirar dinero en cajeros automáticos, agentes Banpro y sucursales. Con billetera móvil, es chiche, dinero en su celular. Sol de mi vida, ¿qué hacemos este San Valentín? Luna de mi corazón, salgamos a bailar. Sí, porque ahora Movistar, por cada superbono que actives, te da WhatsApp gratis. Así puedes chatear sin gastar tus datos. ¿Sabían que gato en francés se dice chat? La, la. Lo que tengas que decir, decilo con WhatsApp. Activa cualquiera de nuestros superbonos de minutos, mensajes o internet y llévate WhatsApp gratis. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología. En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios. Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente. El poeta, ese ser iluminado por el resplandor de la gracia. Los poetas del mundo nos están ayudando a hacer más grande Nicaragua. Y en este primer centenario de nuestro gran Rubén Darío, también vamos a homenajear al poeta Ernesto Mejía Sánchez y al poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón. Vamos todos a Granada del 14 al 20 de febrero a celebrar el 12 Festival Internacional de Poesía con 114 poetas de 67 países del mundo. ¡Que viva la poesía! Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Estábamos comentando las noticias alrededor del Partido Liberal Constitucionalista y él decía el doctor Aguirre Sacasa que me podría dar ya la lista de cuáles son los candidatos a diputados que va a tener el Partido Liberal Constitucionalista. No, el Partido Liberal Independiente. El Partido Liberal Independiente. Sí. Había entendido. Hombre, van a elegir el proceso de elección. Es un proceso que creo que está bien dentro de la manera como que se han elegido antes aquí en Nicaragua, y va a ser difícil, ¿verdad? Porque si una persona solo puede respaldar a un candidato, eso hace que tienen que moverse, el que quiere quedar como candidato va a tener que moverse enormemente, y le doy pocas posibilidades a que los que pertenecen al MRS o los que pertenecen a los otros movimientos que no tienen la estructura que tiene el PLI, de poder quedar. Pues si yo soy militante, la gran cantidad de los votantes van a ser militantes del PLI, y a la hora de elegir, no puedo votar, si voto por usted, no puedo votar por el flaco, porque mi voto, solo puedo dar mi voto a uno, entonces yo voy a votar por el de mi partido, no voy a votar por el que estaba fuera de mi partido. Eso pone en serios problemas al MRS y a los miembros de la alianza, de los que están ahí, o se unen o trabajan como locos, pero tienen creo que hasta el 29 de febrero para presentar quiénes van a ser sus electores, ¿verdad? Todo esto vamos a estarlo tocando, por cierto, mañana vamos a estar con el presidente del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre, para que nos aclare este y otros puntos alrededor de este proceso electoral. Doctor Aguirre, ¿comentarios iniciales? Gracias. Yo pensaba que quería entrar ya de fondo al tema de la política nicaragüense. Recordate que ahora tenemos que abordar el tema de la perspectiva económica de Nicaragua y los desafíos que hay enfrente, ¿verdad? Primero, muy rápidamente quisiera felicitar a dos amigos del Ejército de Nicaragua, el general Jaime Darce, que estaba leyendo en los periódicos, ahora acaba de jubilarse del Ejército después de muchos años estar a cargo del cuerpo médico militar,
y de haber hecho una excelente labor, culminando con la construcción de un nuevo hospital militar aquí en Managua que yo no lo conozco adentro, pues, pero de afuera se ve como algo como un hospital de punta aquí en nuestro país. También quiero felicitar a su sucesor, el también general Hugo Argüello. En una época él estaba a cargo de esta cuestión de forense, ¿verdad?, de Nicaragua. Y yo le dije que que no lo había querido conocer cuando él estaba allí en esas funciones. Era coronel en ese entonces. Después lo integraron de nuevo al sistema del cuerpo médico militar, y es un médico de primera, es una persona que yo estoy seguro que va a hacer una excelente labor. También quisiera agradecer muy especialmente a la familia Pasos y en particular a Gabriel Pasos por haberme invitado esta noche a una recepción que va a haber en el Hotel Alhambra para conmemorar, digamos, para integrarse, apoyar a la Feria de los Poetas, pues, de la poesía en Granada. Gabriel, haré lo posible por acompañarte. Y después terminar muy rápidamente con el informe semanal sobre cómo andan las cosas del petróleo. Hay algunas personas que dicen que se están aburriendo de esto, pero yo creo que es importante que se den cuenta que no hay un commodity que tenga la importancia para nosotros que tiene el petróleo. Yo soy de la creencia, Jaime, de que el bono o el dividendo que representa para nuestra economía el bajón del petróleo y de los derivados de petróleo es lo que más está contribuyendo, junto con el manejo sano macroeconómico, a la prosperidad que nuestro país está viviendo en este momento, cuando el resto del subcontinente latinoamericano tiene un crecimiento negativo, ¿verdad? Es decir, está en contracción. Y ahora salió uno de los titulares de la prensa, uno de los titulares de los periódicos, no sé si es la prensa o el Nuevo Diario, sale que el consumo del petróleo en Nicaragua se ha aumentado, ¿verdad? Bueno, eso no me extraña, y no te debe extrañar a vos tampoco. Y la facturación ha disminuido. No, por eso me pregunta esto, da más argumentos para saber a dónde jodido está quedando la plata, porque a los nicaragüenses la mayoría del beneficio que podríamos estar recibiendo de esto no lo estamos recibiendo. Bueno, déjame solo dar la cifra y después, si querés, hablamos un poquito de eso dentro del contexto de dónde vamos económicamente. Porque dentro de poco vamos a terminar hablando de eso en septiembre del año entrante, de este año, ¿verdad? Primero, el precio del petróleo amaneció esta mañana en $30.34. Es decir, 1 centavo menos que la semana pasada cuando vos y yo nos sentamos acá. Segundo, el precio del galón, el precio promedio del galón en los Estados Unidos amaneció esta mañana a $1.69 por galón, que es 3 centavos menos de lo que estaba la semana pasada cuando vos y yo nos reunimos. Perdón por la interrupción, solo para la gente adentro del estudio, estoy recibiendo mensajes de California y de Carolina del Norte, gente que está viendo el programa, pero que no hay audio, para que pónganle mente, pues, porque están recibiendo de los Estados Unidos, estoy recibiendo comentarios de gente que nos está viendo y que están viendo la imagen, pero que no hay audio, para ver, que chequeen qué es lo que está pasando ahí. Esa es una cosa que me pasó, por cierto, a mí una vez, cuando yo estuve en los Estados Unidos. Pero el reprise, es decir, una vez que pase el reprise del mediodía, el canal lo pone el programa en el internet, y ahí sí lo escuchás, incluso mejor que en vivo, ¿verdad? Pero que también nosotros, bueno, en YouTube, también nosotros ya tenemos como programa nuestro propio... Sí, bueno, aparece en YouTube. Ahora, o sea que el precio del barril bajó vis-a-vis lo que fue el martes pasado. El precio de gasolina promedio en los Estados Unidos bajó. Lo que subió es el precio de gasolina como commodity. Subió a $1.05, que es 6 centavos más de los 99 centavos que tuvimos la semana pasada. ¿Te acuerdas, Jaime, que te dije que es la primera vez que había bajado o había roto la barrera del dólar? Y aquí en Nicaragua, nuestra gasolina está vendiéndose a $3.05 hoy en día, ¿verdad?
O sea que todavía, como decís vos, hay preguntas. No me extraña que el consumo haya subido. El parque de vehículos en Nicaragua nunca ha estado tan alto como está ahorita. Por cierto, hablando de cosas que pasaron en el último año, en el año 2015, se vendieron más carros que en cualquier otro año en la historia de Nicaragua. Estuve hablando con amigos en diferentes sectores. La venta de la cerveza fueron altísimas. La venta de ron fue altísimo. El consumo de azúcar nacionalmente fue altísimo. ¿El año pasado? El año pasado. Estoy hablando de 2015. Y el consumo de gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, también alcanzó niveles récord el año pasado. Todo esto para corroborar un poco las cifras que voy a compartir con vos y con los televidentes acerca de cómo estuvo el año 2015 y cómo se perfila el año 2016. Tocando este tema, dejando lo del combustible. ¿Usted qué le gusta llevar los números? ¿Cuánto es la rebaja que hemos tenido nosotros? ¿Un 30%? ¿En qué? En combustible. En lo que va desde que estaban los precios altos a la fecha, habrá habido un 30%. ¿Cuánto está ahorita? Bueno, 80 y pico Córdoba, el galón. No. Es que yo te voy a decir una cosa en primer lugar. Por el deslizamiento del Córdoba y todo lo demás, yo prefiero siempre llevar la cifra en dólares. En moneda de dólar hemos recibido también un 30%. Yo recuerdo que nosotros estábamos coqueteando con $5 el galón de gasolina en el peor momento, ¿verdad? Yo recuerdo que yo le comenté en ese momento al conductor mío que estábamos alcanzando los precios que existían en Europa cuando en los Estados Unidos se vendía la gasolina a $1.50. Pongámosle 4.50, porque para números redondos. Y entonces ahorita estamos a 3. Entonces hemos perdido, hemos reducido, hemos bajado de los 4.75 30%, más, 33%. Más. Entonces es un bajón sensible. Lo que pasa es que, y esto no voy a cansarme yo de decirlo, la brecha entre el precio que nosotros pagamos acá y lo que se paga en los Estados Unidos ha ido creciendo. O sea que hemos bajado menos de lo que deberíamos haber bajado. Donde quiero llegar al siguiente punto. El precio del combustible, la facturación se ha reducido en más de un 100%. No, más de un 100% no, hermano. Sí, porque eso, 100% es la totalidad. No, pongámosles 50. Antes facturábamos 900 y pico millones de dólares anuales. Sí. Y ahora estamos facturando 400 y pico millones. Pongámosle, hay 500 millones de dólares menos de la facturación. ¿Cuánto es eso? ¿El 60%? Algo así, pero no 100. Es que ayer dijiste 100%. Bueno, 60%, sí. pongámosle 60% menos. Sí. Y es una cosa enorme. Y nosotros solo hemos sido beneficiados con un 30%. Así es. O sea que hay una brecha. ¿A dónde está ese otro 30%? Es uno de los problemas que de una manera indirecta lo señala el Fondo Monetario en su informe de artículo 4, en donde dice que una de las debilidades pues, en el desempeño económico de Nicaragua en el pasado y que se tiene que corregir para el futuro es la falta de transparencia en nuestra economía y en nuestro país, ¿verdad? Me acabas de aclarar, agradezco al diputado Javier Vallejo, vecino, y a Sergio Martínez también, que me acaba de aclarar que Pedro Joaquín nunca fue nombrado prócer del país, fue héroe, pero no prócer del país. Me decía Eduardo, también Montealegre, que nos está viendo, que la elección para los miembros de la coalición es por plancha. Puede ser plancha, puede ser plancha. Aunque otro miembro de la coalición me está escribiendo para decirme que la coalición no ha definido todavía el mecanismo para elegir a los candidatos, que esa es una decisión del PLI, interna para el PLI, pero que la coalición no ha decidido todavía. Me está diciendo un miembro. De todas maneras, esos temas los aclararemos mañana con nuestro invitado, el presidente del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre. Bueno, entonces, la perspectiva, pues. Perspectiva. 2015, para ya cerrar el capítulo sobre el 2015, creo que todavía el gobierno no ha dado la cifra de crecimiento definitiva, pero el Fondo Monetario la anunció como un 4%.
Y el fondo, en su informe de artículo 4, que fue revisado por el Consejo de Administración del Fondo Monetario a finales de enero, Jaime, no solo dijo que el crecimiento había sido del 4%, sino que afirmó que la pobreza en el país había bajado y habló de el crecimiento a mediano plazo que veía el fondo para Nicaragua. Y la cifra que dio era 4% como el potencial de nuestra economía. Quiero decirte, Jaime, que a mí me llamó mucho la atención esa cifra y sobre todo el uso de la frase el potencial de la economía nicaragüense, porque yo soy del criterio de que nuestra economía puede crecer a más del 4%, porque con políticas económicas responsables, con un buen clima de inversiones y por haber estado en un hoyo tan profundo, Jaime, nosotros podemos y debemos de crecer más que el 4%. Algunas cifras adicionales del Fondo Monetario, para aquellos que están interesados en la cosa macroeconómica. La deuda pública en Nicaragua anda por el 40% del Producto Interno Bruto, que es una cifra manejable. Y la perspectiva a mediano plazo para esa deuda es que se mantenga la pública a ese nivel. Para el año 2016, que es el año actual, el Fondo Monetario, no el gobierno de Nicaragua, el Fondo Monetario, prevé un crecimiento de más o menos un 4,2%, pero eso está sustentado no solo por los factores que ya conocemos, que son las remesas importantes, la inversión directa, tanto nacional como internacional, sino que por el hecho de que Nicaragua está siendo reconocido internacionalmente, el desempeño económico de Nicaragua está siendo reconocido internacionalmente y la gente nos ven como un lugar en donde cosas positivas están pasando. Cosas positivas como la noticia económica de la semana pasada, que fue el hecho de que Standard & Poor's le dio un rating crediticio a Nicaragua. Ese rating fue de B+ estable, ¿verdad? Ahora, para nuestros televidentes, quiero decirles que ya con eso, las tres agencias crediticias más importantes, Fitch, Moody y Standard & Poor's, todos nos están dando un rating a nosotros. El rating B+ nos pone en la compañía de Honduras, que es el país centroamericano de los que tenían rating, que tenía la más baja, porque todos los otros vecinos nuestros centroamericanos, hispanoamericanos, ¿verdad? Hispanoparlantes, tienen rating por encima de B+, como son Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, la República Dominicana. Nos ponen la compañía de países como Papua Nueva Guinea, Grecia, Senegal, Kenia y Uganda. Y yo lo considero buena noticia porque es un reconocimiento de que ya estamos por lo menos en la pantalla de radar de estas agencias crediticias. Pero no debemos de sobreestimar esta noticia, porque la verdad es que en el mundo de estas agencias crediticias, todos aquellos que tienen menos de un BBB menos, son países cuyos bonos se consideran altamente especulativos, igual a bono o papel chatarra, ¿verdad? Entonces, lo peor que podría ocurrir, y esta es mi primera observación de fondo, es que Nicaragua fuera a decir, ahora lo que nosotros vamos a hacer es empezar a emitir bonos en el mercado internacional, porque vamos a tener que pagar tasas de interés que serían una fuerte carga para nosotros. Pero ese es parte de un plan que tiene Nicaragua desde hace varios años y lo han hecho público. Bueno, tanto Gallardo Arce como el presidente del Banco Central lo viene diciendo, que la idea, la meta es lograr llegar para poder lanzar al mercado los bonos de Nicaragua. Pero no hemos llegado ahí todavía. Es decir, por eso es que yo quería aclararle esto a los televidentes. Hemos progresado.
pero nos falta mucha tierra que jalar en esto de los precios de los bonos. Y te repito, nosotros tendríamos que pagar un castigo elevado que se reflejaría en tasas de intereses mucho más elevadas para emitir nuestro papel. Acordate que la semana pasada hablamos de cuánto está pagando Venezuela para aquellos que están renovando su bono. En el caso de ellos, el 39%. Y eso los países lo hacen, doctor, cuando quieren buscar liquidez para alguna obra de progreso que quiere hacer, para una obra mayor de infraestructura, un megaproyecto, o lo hacen cuando el déficit presupuestario es demasiado alto para buscar plata para compensarlo. Mira, esa es la idea de un país cuando emite estos bonos. Es para cubrir una brecha en gastos, ya sean corrientes o de capital, que no lo cubre el ahorro público y privado nacional. Que ahorita Nicaragua no está en ese caso, ¿verdad? Sí está. Pero lo cubre pero es que quiero decirte que prácticamente todos los países en vía de desarrollo, y ahora muchos desarrollados, tienen que emitir bonos públicos. ¿Pero Nicaragua cómo los cubre? ¿A través de donaciones? Nosotros ahorita tenemos acceso a fondos altamente concesionales que vienen esencialmente de los donantes bilaterales en menor cantidad y en mayor cantidad de las instituciones financieras internacionales como el BID, por ejemplo. Pero al habernos graduado, sí, como dijo Gallardo Arce, sí, ya nos bachilleramos del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Cuando ya no somos parte ya no somos parte del seguimiento oficial del Fondo Monetario Internacional, porque ya nos graduamos. ¿Se acuerda aquellas celebraciones que hubieron hace unos años? No, pero esas celebraciones fueron por el JEPEC. Ahora, uno entra y sale. No, déjame Cuando ya no terminar. estamos en el artículo 4, algo así que fue. Sí, estábamos en el artículo 4. Acaba de estar la misión del artículo 4. Pero no es una misión donde... Pero no hay ahorita un programa activo del fondo con condicionalidad. Ahí estamos, pues pongamos. Seamos precisos. Como ya no tenemos programa oficial, ¿verdad? Con el Fondo Monetario, sí, supuestamente nos graduamos. Aquí varios funcionarios públicos por lo menos nos vendieron esa idea. Bueno, yo te voy a explicar la situación nuestra, y no solo nuestra, sino de cualquier otro país. Uno entra y sale del fondo. Uno sale del fondo en el sentido de que no tiene programa activo con el fondo cuando no se amerita. El Fondo Monetario ve a nuestro desempeño económico, ve nuestro nivel de reserva, que anda por 4 meses aproximadamente ahorita. Y entonces dice, este país lo necesita, ya no está en cuidados intensivos, porque esencialmente cuando vos tenés un programa con el Fondo Monetario, es porque hay un peligro eminente de tener un problema de balance de pago serio, o porque ya estás en esa situación. Por ejemplo, Venezuela, Argentina, Grecia, hace poco, ¿verdad? Todos ellos han tenido que recurrir al Fondo Monetario o tendrán que hacerlo en su momento. Pero Nicaragua en este momento tiene un desempeño que, sobre todo comparado, Jaime, con los otros países del subcontinente latinoamericano, está mejor que el promedio y por mucho, a pesar de ser nosotros una economía pequeña y abierta. Entonces, en este momento no tenemos un programa con el fondo, lo cual no significa que el año entrante o dentro de 2 o 3 años no podríamos volver a caer en esa situación. Ahora, antes pongámoslo de esta manera. Y acuérdense que algunos de nosotros no somos muy brillantes. Entonces necesitamos que nos la expliquen al suave para poder entenderlo. Cuando ya no somos parte del artículo 4, cuando ya no estamos bajo la supervisión de un programa oficial del Fondo Monetario Internacional. Ahora sí. ¿Verdad? El gobierno dijo, además, mismo Gallardo lo dijo en varias ocasiones, ya nos graduamos del Fondo Monetario. Porque ahora los del Fondo Monetario vienen como consejeros. Vienen porque nosotros le pedimos que vengan, no vienen como supervisores, no vienen a supervisarnos y a chequearnos, vienen a aconsejarnos por solicitud nuestra. Eso es lo que no con exactamente las palabras de Gallardo, pero eso es prácticamente lo que dijo. Entonces, quiere decir que al hacer eso,
supuestamente ya nosotros no estábamos siendo sujetos de los fondos concesionarios. Digo, bueno, ese es uno de los precios que teníamos que pagar, dijo Gallardo en ese momento. ¿O estoy equivocado? ¿Puedo comentar? No, pues si le estoy pidiendo que me aclare a los que no somos... Voy a tratar una vez más. Primero no hablemos del artículo 4, porque el artículo 4 es una consulta que tiene lugar periódicamente en todos los países normales del mundo, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Rusia, incluyendo la China, ¿verdad? Para ahí hablar de las grandes ligas pues, de economía, ¿verdad? La Unión Europea en su conjunto. Entonces, nosotros vamos a seguir manteniendo un diálogo con el Fondo Monetario y el instrumento principal por ahora de ese diálogo son las consultas de artículo 4, ¿verdad? Y es una palabra, llamémoslo así, una misión económica periódica del Fondo Monetario a Nicaragua, que resulta en un informe que es discutido, conversado, analizado por el Consejo de Administración del Fondo Monetario. Ese es el primer concepto. El segundo es el de graduación. Cuando uno se gradúa de primaria, ya no vuelve a primaria, ¿verdad? Puede ser que ya no, que no siga adelantando en su carrera académica, pero no vuelve a primaria. Si vos te bachillerás, ya no volvés a entrar otra vez a hacer más estudios de bachillerato. Eso para mí es el concepto de graduación. Graduación para mí es que ya nunca más vas a recurrir al Fondo Monetario. Eso no es así. Es decir, nadie te puede garantizar que nuestra economía no va a necesitar en un futuro, ¿verdad?, volver a tener y a recibir apoyo del Fondo Monetario. Aquellos que dijeron que no habíamos graduado equivocados. En cuanto, si se estaban refiriendo al fondo, se equivocaron. Yo no creo que se estaban refiriendo al fondo, pero la verdad es que no recuerdo esa declaración. No, yo sí me acuerdo bien de eso. Pues. Eso sí le puedo garantizar que sí me acuerdo bien. Vos te acordás de la graduación. Ahora, ¿cuál es el tercer mensaje? Standard & Poor's es buena noticia para nosotros. Representa progreso. Estamos en la pantalla de radar. Pero ese rating que recibimos de B+, y sobre todo condición estable, aunque es un reconocimiento que estábamos mejor que antes, porque antes ni siquiera nos daban un rating, ¿verdad? No quiere decir de que nosotros deberíamos empezar a creer que mañana vamos a empezar a emitir bonos, porque la tasa de interés en esos bonos, Jaime, y la cantidad de plata que podríamos colocar en los mercados internacionales sería baja, en primer lugar, y el costo sería muy elevado. Bueno, déjame solo terminar con este pensamiento. Nosotros sí seguimos teniendo acceso a fondos en términos concesionales de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el BID. ¿Ok? Entonces, lo ideal para nosotros y algunos donantes bilaterales, no tanto como antes, pero sí lo seguimos teniendo. Entonces, lo recomendable para nuestra economía y sobre todo tomando en cuenta nuestro nivel de endeudamiento y el servicio de esa deuda, es continuar dependiendo principalmente de la inversión directa y de esos préstamos o créditos. Lo de los bonos no ha dicho el gobierno, vamos a salir a ofrecerlo ahorita. Pero vos decís que se ha estado hablando de eso. Siempre han hablado de eso desde hace rato. Como eso siendo el objetivo vamos avanzando. Un objetivo de este país es llegar, de este gobierno, por lo menos que está ahorita, ¿verdad? Es llegar en un momento dado a ofrecer los bonos nacionales de Nicaragua en el mercado internacional. Eso ha sido uno de los objetivos que ellos tienen, y lo han dicho. Déjeme hacer una pregunta. Sí, señor. Antes, los organismos multilaterales y los países donantes, antes de seguir con los proyectos, con los programas con Nicaragua, esperaban ver si sacábamos buenas notas o no sacábamos buenas notas con el Fondo Monetario. Y siguen viendo eso. Y si sacábamos buenas notas, seguir de viaje. Sacábamos malas notas, corregirme lo que dice el Fondo Monetario y después seguimos. Ahora que no estamos bajo ningún programa del Fondo Monetario, y lo que estamos haciendo es asesorados, no supervisados. Entonces no puede, los organismos multilaterales que están esperando el fondo, si el fondo ya no supervisa, sino que asesora donde nosotros queremos que nos asesoren. Bueno, si bien entiendo tu pregunta es cómo seguían, ¿verdad? Quiero decirte que en ese contexto
esa consulta de artículo 4, esa misión económica que el Fondo Monetario manda a Nicaragua, y que resulta en un informe que es conocido de una manera totalmente transparente por aquellos inversionistas, llamémoslo así, que podrían tener un interés en Nicaragua, todavía está ahí. Pero usted dice que no hay artículo 4. No, vos sos el que lo decís, yo no lo digo porque no he entendido lo que es el artículo 4. Ya. Es un simple estudio económico que resulta en un documento que existe en papel y más poderosamente en el Internet, y que aquellas personas que van a hacer una inversión en Nicaragua indiscutiblemente van a consultar y van a ver qué es lo que dice el Fondo Monetario de Nicaragua. Y la buena noticia es que el fondo reconoce el avance que está teniendo Nicaragua, el manejo prudente macroeconómico que tiene, los niveles de endeudamiento todavía aceptables que tiene Nicaragua, niveles de reserva que están creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el fondo dice todavía está disponible para aquellas personas que quieren saber si vale la pena o no invertir en Nicaragua. Es un elemento, un insumo para esa toma de decisiones. Pero quiero decirte que el Banco Mundial, por ejemplo, hace su propio análisis de la situación económica de Nicaragua y puede seguir y va a continuar ayudándole a Nicaragua en la medida que el análisis que ellos mismos hacen con sus independientemente de lo que diga el Fondo Monetario. Así es. Entonces, cuando Bayardo dice que nosotros ya no dependemos del informe del Fondo Monetario. Es que yo no creo que ha dicho eso Bayardo. Voy a buscar los videos. Ok, buscámelo y por favor, sacarlo el próximo martes. Voy a buscarle los videos, bueno, tengo que ponerme con el técnico a que me lo busque, pero en un momento dado Bayardo dijo, ya no necesitamos del Fondo Monetario. Bueno, tal vez él puede haber dicho, no necesitamos de un programa ahora. Porque Bayardo es cuidadoso, Bayardo entiende muy bien este juego, ¿verdad? Pero entonces, si ya dice que ya no necesitamos del Fondo Monetario... No necesitamos, no nos vayamos a empantanar en esto, pero que no necesitamos de un programa ahorita. Y me acuerdo que había gente que dijeron, ¿cómo es posible que Nicaragua no va a tener programa con el fondo? Estamos desamparados. No es así. La mayoría de los países del mundo no tienen programa con el Fondo Monetario. Y eso es una cosa que es positiva. Vamos a ir a un cambio. Cuando regresemos, las elecciones en Nicaragua, posibles elecciones, bueno, pues va a haber asignaciones, a lo mejor hay elecciones. ¿Afectará la economía de Nicaragua o no afectará la economía de Nicaragua? Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados al huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada. Tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada. Porque carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados al huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate.
Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Caserol te puede ofrecer. La Caserol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, dirigido por Monseñor Silvio Fonseca, ofrece para el año 2016 bachillerato técnico con opción a 2 carreras técnicas, carreras industriales para bachilleres graduados en modalidad sabatina, carreras completas en jardinería, gastronomía nicaragüense, habilidades textiles y artesanía en madera, cursos libres de inglés, diseño gráfico, costura y belleza. Ofrecemos educación en valores católicos y becas parciales. Matrículas abiertas. Hospital Enin Fonseca, 2 cuadras al sur. Tu futuro y éxito lo encuentras en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, por lo general, en los procesos electorales, la incertidumbre, sobre todo en los procesos electorales en los países latinoamericanos. Aquí en Nicaragua, los procesos electorales, por un lado, ayudan o han ayudado porque hay una inyección de plata por publicidad, por campaña electoral, movimiento en todo el país, etcétera. Pero también siempre ha habido una duda alrededor de si cómo van a ser los resultados, si se van a respetar, si va a haber inestabilidad, etcétera. En este proceso electoral que estamos entrando, o en algún momento dado entraremos, ¿verdad? Porque oficialmente no se ha comenzado, pero ya la jugada entre los partidos, las posibles puñaleadas, traiciones, etcétera, etcétera, ya han comenzado a funcionar o a tratar de incorporarse. ¿La economía se verá afectada? Nuestra. Mira, mi apreciación personal es que normalmente cuando hay la posibilidad de cambio de gobierno, que es lo que normalmente representa un proceso electoral, Jaime, se puede crear una incertidumbre o una esperanza. En el caso de aquellos gobiernos que están manejando mal la economía, siempre hay la esperanza que va a ganar la oposición y que va a enderezarse el manejo de la economía. Y en el caso de aquellos gobiernos en que la economía se está manejando de una manera responsable, como es el caso aquí en Nicaragua, entonces podría haber una incertidumbre en el sentido de que la oposición podría de alguna manera llegar al poder y revertir las políticas económicas del gobierno de turno. Esa situación de incertidumbre yo creo que Nicaragua se reduce a su mínima expresión. Yo estuve, Jaime, con vos incluso,
en un simposio que se llamaba Visión 2016 la semana pasada. Y entonces, en un momento, alguien le preguntó, creo que era el moderador de ese simposio, creo que un costarricense, aunque su acento era del Cono Sur, que si iban a cambiar la política de Nicaragua después de noviembre, que si de alguna, porque ese moderador prácticamente reconoció que la probabilidad de que ganara en el Frente Sandinista, pues aquí en Nicaragua, Daniel Ortega, era muy alta. Y entonces Bayardo dijo, y las políticas económicas que estamos siguiendo ahora se van a continuar respetando después de enero. O sea que no va a haber un golpe de timón aquí en Nicaragua. Sí, ¿Te acordás que lo dijo? Sí. Entonces, Néstor Avendaño fue que hizo la pregunta y la contestó Bayardo. Sí. Entonces, yo creo que en eso, que esa es la visión que comparten las personas que tratan objetivamente de analizar la situación económica en Nicaragua. Han llegado a la conclusión de que no va a haber cambio de gobierno y que el gobierno va a seguir manejando la economía tal como está ahorita. Que si es perfecto, no. Que si podríamos y deberíamos de crecer más rápidamente, sí. Pero que andamos bien comparados sobre todo al resto del subcontinente latinoamericano, la respuesta es un sí. Entonces, a mi criterio, Jaime, el riesgo de que la economía vaya a crecer menos por temor a lo que pudiera pasar más adelante es relativamente bajo acá. Es más, yo ya estoy viendo en Managua, por donde yo ando, obras del gobierno, parques nuevos, por ejemplo, calles nuevas que se están abriendo. Sí, programa de infraestructura, de inversión y pública. Eso significa un ajuste, una mayor inversión que es el motor del crecimiento económico en un país. Debe preguntarle, como empresario que usted, como político que fue, cuando tuvimos ese mismo foro de las perspectivas del 2016, y veo una enorme tranquilidad, tanto en el gobierno como en los representantes del sector privado, alrededor del rumbo del país. Y veo una enorme sacadera de pecho, pongámosle, cuando organismos internacionales como este último le dan buenas notas a Nicaragua y le mejora la clasificación. Pero no vi en ningún momento, ni veo preocupación cuando la mayoría de los organismos internacionales que estudian el respeto a los derechos humanos, la transparencia en el uso de los recursos del Estado, el respeto a la institucionalidad, el respeto a la división de poder, de independencia de poderes, nos aplazan. Hace poco salió, 2 o 3 meses o 2 meses, un organismo internacional que habla de la transparencia del recurso de los usos del Estado y Nicaragua salió aplazadísimo, ni siquiera mal, aplazadísimo salió. Cuando no hay un solo organismo de derechos humanos internacionales que nos hayan dado una nota ni siquiera aceptable, aplazadísimo. Entonces cuando, y usted platica con empresarios y te dice, sí, económicamente vamos bien, usted mismo lo ha dicho, pero en la institucionalidad, en el respeto al Estado de Derecho, la independencia de poderes, la transparencia en el uso de los recursos, cada día vamos peor. Y pareciera que a nadie le preocupa, a nadie le preocupa eso. Y yo me imagino que tarde o temprano eso va a tener repercusiones en el país. El comentario tuyo es muy acertado. Y quiero decir que el Fondo Monetario en su artículo 4, en su consulta pues periódica con Nicaragua, el énfasis está en la parte económica, que es lo que le interesa en el fondo al Fondo Monetario. A pesar de que hay saludos a la bandera por parte de la gerente directora del Fondo Monetario, que cuando va a las universidades en los países desarrollados vive insistiendo en la corrupción, en la lucha contra la corrupción, en la transparencia y en la gobernabilidad política. ¿Qué creo yo? Que
en estas instituciones financieras internacionales como en los gobiernos que son los que son sus dueños principales, ¿verdad? Porque Nicaragua es un microaccionista en el fondo, en el Banco Mundial y en el BID, un microaccionista. Hay temas que se ponen de moda. Por ejemplo, cuando yo estaba en el banco y trabajaba en la región de África, la gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué África nunca sale de su subdesarrollo agudo? Y se llegó a la conclusión que habían problemas serios de lo que yo llamo gobernabilidad política. Y entonces se puso de moda el tema de la gobernabilidad política. Pero en ese momento, cuando nosotros hicimos ese análisis, por ejemplo, Rusia no era miembro del Banco Mundial. Y China era miembro, pero tenía un quantum de acciones relativamente bajo, que es lo que ha pasado con el pasar del tiempo. Esos accionistas que tienen gobiernos autoritarios, ¿verdad?, como la China y Rusia, empezaron a cobrar más y más beligerancia en estas instituciones financieras internacionales. Y le dijo, por ejemplo, le dijeron al Fondo Monetario, ojo con la transparencia y con los temas de gobernabilidad política. Ustedes son instituciones técnicas, limítense al tema económico y no le den el mismo... Esos son los organismos internacionales, pero aquí en Nicaragua, y la pregunta por el lado es, aquí en Nicaragua, sí, el sector privado, los grandes empresarios, sí, las organizaciones, usted mismo, o sea, gente con experiencia, que no pareciera que no se preocupan lo suficiente para decirle ojo, y aquellos que puedan. Y hoy sale la carta pastoral, vamos a ver, hoy está reunido ya en Carazo, está reunido la conferencia episcopal, creo que tipo 2:30 de la tarde van a darla a conocer. Esta es la información que yo tengo, ¿verdad? Vi ciertas cositas, vi algo, pero bueno, no puedo. No. Hoy la van a conocer. El sector privado, la iglesia va a tocar temas, ¿verdad?, como el proceso electoral, la actuación de la policía, la independencia de los poderes. Por lo menos eso es lo que me han dicho. Eso debería ser con más vehemencia tocado por los grandes empresarios en este país, por los grandes, las organizaciones grandes de este país, más frecuentemente, con más vehemencia. Me decía José Adán la vez pasada, que cada vez que voy a hacer ese reclamo no es justo, me decía, porque vos no sabés en las negociaciones y en las pláticas que nosotros tenemos qué es lo que decimos y qué es lo que no decimos. Y las negociaciones más eficaces son las que no se hacen a través de los medios de comunicación. Bueno. Pero por los resultados, sí, pareciera o que no le dicen o que el presidente no le está haciendo caso. Porque ya ves, esta semana eligen a los sustitutos del Consejo Supremo Electoral. ¿Y de qué partido van a ser? Y van a ser 2 sandinistas de línea dura. Con todos los méritos técnicos, que podrán ser, con toda la capacidad que podrán tener, pero son 2 militantes sandinistas. O sea, el frente dice, me importa un comino las señales que ustedes me están pidiendo, aquí voy yo con lo que yo quiero. Entonces, o no lo están diciéndole al frente, o el frente no le está haciendo caso. Bueno, yo en este programa tuyo, en innumerables veces, te he hablado de la importancia para el clima de inversiones que representa una gobernabilidad política robusta. Y sigo insistiendo en eso. Y creo yo que si hay un desafío, porque no tuvimos tiempo para entrar en los múltiples desafíos que enfrenta nuestra economía, desde la Zika hasta una eventualidad de sequía, pero uno que nosotros podemos controlar, porque nosotros no podemos controlar qué le pasa a la economía mundial, ¿verdad? Pero sí podemos controlar nuestra gobernabilidad política interna. Y yo sigo pensando de que ese es un pasivo para Nicaragua. Nosotros necesitamos mejorar eso y por eso es que yo sigo insistiendo en que como mínimo debería haber una observación robusta nacional e internacional y que con cada día que pasa, Jaime, es menos probable que se dé. Porque una organización como la OEA, que ya manifestó su disponibilidad de venir aquí a observar a nuestras elecciones, no viene de un día al otro. Tiene que llegar 6 meses antes. Y para eso tiene que movilizar a su equipo, encontrar a gente que no vienen a hacer turismo. ¿Y la invitación 3 meses antes? No, mucho más.
mucho más que eso, ¿verdad? O sea, 3 meses antes de los 6 meses. De los 6 meses. O sea que entre más tiempo pasa, ¿verdad? Entre más tiempo pasa, menos probable es que se vaya a dar esa observación creíble nacional e internacional, o sobre todo internacional. Yo creo que ese es un error. Creo que también fue un error lo que pasó con el señor de Freedom House. Creo que los beneficios para el gobierno de haberlo, de hecho, de haberle negado entrada al país, fue mucho más bajo que el costo que incurrió esa acción, ¿verdad? Es más, este señor entiendo yo que había venido en varias ocasiones a Nicaragua antes, o sea que el informe se dio a conocer. Él no iba a hacer nada más, tal vez le iba a sacar una entrevista a la prensa o algo así sobre lo que él piensa, que Nicaragua es parcialmente libre o parcialmente autocrático, no sé cuál es la formulación que ellos utilizan, pero en el fondo fue un error. En ese tema, déjame preguntarle ahorita como experiencia. Nicaragua violó los procedimientos protocolarios, porque el señor Moreno dice que él viene a Nicaragua, lo detienen en el aeropuerto, ¿verdad? Lo tienen detenido en el aeropuerto, después se lo llevan a un hotel, pero lo tienen detenido en el aeropuerto, después se lo llevan a un hotel, y lo ponen en un avión el día siguiente y se va. Pero lo tienen incomunicado. Él dice que él pidió hablar con la embajada americana como ciudadano americano y que el gobierno no le permitió hablar con la embajada americana. Eso del proceso, los acuerdos diplomáticos, etcétera, Nicaragua violó algún tipo de protocolo que hay para no permitirle a un ciudadano contactarse con su embajada. Mira, hay una convención de Viena que tiene que ver con derechos consulares. Y esencialmente uno de ellos es que cuando un ciudadano de un país está encarcelado por otro país, ese ciudadano debería de tener acceso a su cónsul durante ese periodo, ¿verdad? Para apoyo jurídico y todo lo demás. En el caso de este señor del Freedom House, él estuvo aquí una noche. Él puede haber tratado de comunicarse con la embajada norteamericana, ¿verdad? Pero la verdad es que decir que... Es que no lo dejaron. Bueno, no, según él, sí, ¿verdad? eso es lo que él dice, ¿verdad? Según Pero la realidad es que si él hubiera estado en el Chipote por 1 semana o 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, 6, 7 semanas, y le hubieran negado el acceso a su cónsul, sería un flagrante violación. Pero en este caso, que él entra, en realidad no lo dejan entrar, lo dejan pasar la noche en el hotel y después lo ponen en el primer avión que sale el día siguiente. Yo no creo que eso constituiría una violación del tratamiento consular que menciona pues los acuerdos de Viena. Bueno, hemos llegado al final de... Una última bueno, ¿quiere hacer comentario? No. Diga usted comentario, pues, porque no da tiempo para las dos cosas. Que para mí, hablando del impacto de las elecciones en el desempeño económico, creo que en gran medida tampoco hay mucha preocupación, porque creo que los agentes económicos internacionales y nacionales de Nicaragua consideran que esta elección va a ser un evento que no pasó. ¿Por qué? Porque tenemos una oposición que está desunida y entumida, que no está haciendo absolutamente nada. Aquí está el gobierno que todavía ni siquiera ha anunciado el calendario electoral. Y en lugar de aprovechar ese tiempo para fortalecerse, para buscar una unidad, la fuerza de oposición en general son vistas por los observadores imparciales, objetivos nacionales e internacionales como inexistentes. Entonces, no hay ningún temor por parte de ellos de que en noviembre va a ocurrir alguna situación en donde se podrían dar hechos que podrían desestabilizar al país y la economía. ¿Se podría salir con la suya nuevamente en Nicaragua si no hace un proceso electoral transparente? Yo creo que con todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que es la potencia que más de cerca debería estarnos siguiendo a nosotros, yo creo que Nicaragua va a pasar desapercibido su proceso electoral. El gobierno, desapercibido, incluso por la población nacional. Una última pregunta que le está preguntando aquí. ¿El gobierno del presidente Ortega es un gobierno totalitario, sí o no? No.
No es un gobierno totalitario. No. En mi opinión, desde su punto de vista no es. Es un gobierno autoritario, pero no totalitario. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Queremos mandarle saludos a Rosa María Valdivia, que es un fan de este programa y nos ve todos los días y nos manda saludos. Le manda saludos, doctor Aguirre. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando con el presidente del Partido Liberal Independiente, el licenciado Eduardo Montealegre, para hablar sobre el rumbo de la oposición, por lo menos la coalición que ellos dicen, los procesos electorales. Me informaban que el PRI ha impuesto, que el sistema va a ser 9 mujeres, tienen que liderar, encabezar en 9 departamentos y en 8 varones. Eso significa que definitivamente va a haber una buena cuota de diputados que están actualmente que no van a repetir, no van a poder repetir. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Usted sintoniza